vamos a seguir avanzando, vamos a ir a por el segundo panel. Ese panel tiene el título de hidrógeno verde, pero como decía el presidente de Artificial, seguramente podríamos llamarle hidrógeno renovable, simplemente. Voy a recoger un dato que apuntaba la secretaria de Estado de Energía hace unos minutos en el acto inaugural. Si recuerdan, hablaba Sara Gessen de que se había presentado 650 proyectos de hidrógeno verde por parte de 206 empresas en respuesta al Call of Interest que había presentado Enagás. Esto ocurrió este mes de septiembre, es decir, hace exactamente 4 días, 650 proyectos. Eso habla del interés y el apetito clarísimo que existe en España por la industria y el desarrollo del hidrógeno verde en particular. Así que España, estamos hablando de un país que podría convertirse en un absoluto hub europeo de hidrógeno verde y de este modo redundar, ¿no?, en la transición energética, en nuestra autonomía estratégica, en un mundo donde la geopolítica, desde luego, puede poner en jaque ese suministro energético, aunque en España ha quedado claro también, como decía el presidente de Enagás, que se ha podido sortear cuando se ha producido esa dificultad. Bueno, vamos ya a por ello. Panel de hidrógeno verde modera Cristina Lobillo, que es directora de Política Energética en la Dirección General de Energía de la Comisión Europea. Ella les va a presentar a los ponentes. Buenos días a todos los presentes. Es decir, bueno, antes de empezar con este magnífico, ¿no?, panel donde vamos a hablar del hidrógeno renovable, bueno, sí que me gustaría hacer un guiño y felicitar a la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid y al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid por esta gran iniciativa, ¿no?, porque al final lo que nos pone es un panorama de primera mano, cómo son las nuevas tendencias a nivel de tecnología, y yo creo que en todos los sectores, ¿no? Es decir, al final tocamos todos los sectores de la industria y, sobre todo, esa unión, ¿no?, es decir, tan importante entre España y Iberoamérica. Yo creo que es fundamental, ¿no?, esa conexión, ese trabajo en conjunto, esa relación, ¿no?, que tenemos que seguir manteniendo entre España, ¿no?, y Iberoamérica. Y bueno, tenemos un panel excepcional. Voy a empezar a presentar. Ya habéis visto que no soy Cristina, es decir, hay un pequeño cambio de moderador. Y nada, voy a empezar a presentar, bueno, aquí a los expertos que tenemos. Tenemos un panel que yo creo que es excepcional, sobre todo sobre un mundo del hidrógeno renovable que todos esperamos un poco conocer cómo va, ¿no? Es decir, cuál es el futuro. Y bueno, empiezo presentando. No sé si está conectada Cristina Lobillo por videoconferencia, que se iba a conectar, es decir, por videoconferencia, pero mientras se conecta, empezamos presentando a Nuria de Lucas, ¿vale? Nuria de Lucas es responsable de transición energética por Naturgy. Muchísimas gracias, es decir, por venir, participar y por tu tiempo. Luego tenemos a Fernando Mateo. Fernando Mateo es el director de descarbonización y proyectos por parte de Iberdrola. Y bienvenido también a este panel de hidrógeno renovable. Luego tenemos a Dulce García de Haro. Dulce es responsable de planificación de proyectos de hidrógeno verde por parte de CEPSA, ¿vale? Y luego tenemos a Beatriz Almena, que es gerente de desarrollo de negocio de proyectos de hidrógeno verde en Iberia, por parte de Repsol. Y no sé si tenemos a Cristina Lobillo conectada. Sí, muy bien. Hola, Cristina. Bienvenida y gracias por... Hola, buenos días. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por el esfuerzo, ¿vale?, de conectarte por videoconferencia. Cristina, si no la conocéis, es directora de la Plataforma de Energía de la Unión Europea y Relaciones Internacionales, en la Dirección General de la Energía de la Comunidad Europea. Bueno, antes de empezar con el panel, sí que me gustaría hacer una pequeña breve introducción, ¿no?, un poco poner en contexto la parte de hidrógeno renovable, que yo creo que es algo muy nuevo. Hemos estado comentando anteriormente que llevamos 4 años hablando de hidrógeno renovable, que es un vector, ¿no?, que viene a ser muy importante dentro del concepto de la transición energética y que cogió importancia pues, hace 4 años cuando empezó a aparecer en las rutas, ¿no?, es decir, en las rutas de Europa, en las hojas de ruta de Europa y de España, es decir, esa importancia que podía tener el hidrógeno. Sobre todo para conseguir ese objetivo de descarbonización con 2 fechas. Es decir, tenemos 2 fechas que yo creo que cuando hablamos de transición energética las tenemos muy marcadas, que son el 2030 y el 2050. Empezamos con una hoja de ruta del hidrógeno renovable en España de una potencia instalada de electrólisis de 4 gigavatios, es decir, lo quiero poner encima, luego hablaremos de ello, y que en el PENIEC, ¿no?, es decir, el borrador que tenemos del 21-30, estamos hablando de 11 gigavatios instalados. Este año el hidrógeno ha cogido una relevancia importante.
ha tenido su primer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde celebrado en Huelva. Se anunció una inversión muy importante en el valle del hidrógeno en Andalucía, que es fundamental. Pero como cualquier nueva tecnología, es decir, y sobre todo cuando le ponemos un plazo de tiempo muy corto, ¿no?, para implantarse, se tiene que enfrentar a una serie de retos, que es lo que me gustaría a mí, bueno, comentar y discutir en este panel, que es viabilidad económica, precio, es decir, madurez de la tecnología, ¿no?, para poder implantar en estos plazos, los off-takers, es decir, cómo conseguir el off-taker, ¿no?, para el consumo. Y bueno, y luego también, bueno, hablar un poquito de los nuevos derivados, ¿no?, del hidrógeno hacia la parte de metanol y amoníaco. Así que no os quito más tiempo, empezamos a escuchar los ensayos, que es lo importante. Y Cristina, empezamos contigo. Y empezamos con una pregunta que yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, al final, ¿qué peso piensas que va a tener el hidrógeno renovable para alcanzar los objetivos de descarbonización de la Unión Europea del 2050? Es decir, así como avanzar en esa autonomía energética. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por haberme invitado. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Así puedo continuar. Me habría encantado estar en persona con vosotros, pero lamentablemente reuniones aquí en Bruselas no me han permitido desplazarme. Bueno, lo primero, creo que es muy oportuno organizar este evento, este congreso iberoamericano, ¿no?, de ingeniería y tecnología, y de hablar precisamente en este panel del hidrógeno. Y la pregunta que me haces, pues, bueno, para nosotros es lógicamente uno de los objetivos de trabajo que tenemos ahora en la Dirección de Energía. Y antes de contestarte a la pregunta concreta de qué peso puede tener el hidrógeno en la matriz energética de la Unión Europea en el año 2050, hay que empezar confirmando y repitiendo que para la Unión Europea la transición energética es imparable. Estamos en un proceso de descarbonización. Nosotros pretendemos alcanzar la neutralidad climática en el año 2050, lo que se llama un net zero, una neutralidad climática, llegar a emisiones cero. Y para ello nosotros tenemos una hoja de ruta muy clara que está basada en materia energética, en renovables y eficiencia energética. Pero no es suficiente. Nosotros vamos a un mix energético donde la electricidad será un 80% y un porcentaje muy alto de esa electricidad vendrá de renovables, también un poquito de energía nuclear, y un porcentaje será dedicado también a lo que nosotros llamamos gases descarbonizados, entre ellos el hidrógeno. En esta matriz energética, nuestra estimación es que el hidrógeno tendrá entre un 10 y un 12% de la matriz energética en el año 2050. Como bien sabéis, el hidrógeno tiene unos usos muy concretos, algunos usos industriales y otros también para temas de transporte, sobre todo navegación y también alguna navegación, medios de transporte marítimos, también terrestres, pero sí que consideramos que ese 10% aún estamos muy lejos de alcanzarlo. Hoy día solamente un 2% del mix energético está ocupado por el hidrógeno. Y dentro de ese 2%, pues hidrógeno, el porcentaje del hidrógeno renovable, del hidrógeno verde, es aún muy pequeño. Entonces, bueno, pues yo concluiría confirmando que sí que va a tener un peso muy importante. Yo diría que sin hidrógeno renovable no alcanzaremos el objetivo de la descarbonización, pero que el hidrógeno junto con otros gases descarbonizados ocupa aproximadamente entre un 10 y un 12% de la matriz energética de la Unión Europea en el año 2050. Y ya más adelante creo que podremos hablar de otros temas, del marco legislativo y de la cooperación internacional. Gracias. Muy bien, Cristina. Yo creo que bueno, es un poco lo que queríamos saber, ¿no? Es decir, ese mix, ¿no? Al final no estamos haciendo una apuesta solamente hacia un vector, sino hay varios gases en este caso. Y bueno, Nuria, pues bueno, te lanzo un poco, ¿no?, el gancho que ha lanzado. Es decir, está hablando de 10-12%, pues ¿cómo plantea Naturgy integrar el hidrógeno verde en su cartera, ¿no?, de energías renovables? Bueno, pues muchísimas gracias a todos
Estoy encantada de participar hoy aquí. Es de mis primeras apariciones en temas de hidrógeno, así que muy contenta. Aquí simplemente, continuando un poco lo que decía Cristina, lo vemos igual, ¿no? Lo vemos con una integración dentro del mix energético actual. Por un lado tenemos, Naturgy está, por supuesto, orientado a la descarbonización de la economía, por supuesto asegurando la transición energética, y por un lado tendríamos los gases renovables y por otro lado tenemos las energías eléctricas renovables, ¿no? Destinados a descarbonizar pues, consumos eléctricos. En este caso tenemos que tener en cuenta que dentro del mix energético de consumidores pues están, por ejemplo, las calderas domésticas o los procesos productivos calorintensivos. En este caso, ellos van a tener difícil la sustitución del gas de una manera eficiente y rentable. Todo esto creemos que lo tenemos que hacer siempre con un sistema eficiente en costes y nuestra función en este caso debe ser proporcionar un gas rentable y que esté comprometido con el medio ambiente. Como decía Cristina, vamos un poquito más allá. No es descarbonizar parcialmente, sino hablamos de un sistema gasista net cero. Pues en este caso nos gustaría explicar que estamos en una reflexión de que no todo vale para todo. Es decir, no todas las energías renovables valen para todos los usos. Tenemos que encontrar el óptimo entre esa energía renovable y el consumo para el que sea más óptimo y eficiente y que permita que haya un equilibrio. Aquí, algunos aspectos fundamentales es que si no, las familias y la industria terminaría pagando, los consumidores finales terminarían pagando el coste de estas tecnologías, ¿no? El sobrecoste. Por ejemplo, en el sistema eléctrico hay una característica fundamental que es que tenemos que llevar acompasado la generación y el propio consumo. Es decir, no podemos estar, ya estamos viendo, tiene que ir muy correlacionado. Ya estamos viendo vertidos de las renovables en momentos concretos. ¿Esto qué nos indica? Pues que el sistema eléctrico tiene muchas dificultades también para almacenar energía. Es decir, energía que estemos produciendo en un momento determinado en junio, pues es muy difícil almacenarlo, ¿no? En otro momento, para consumirlo en noviembre, donde realmente tenemos esos grandes consumos. Esto nos pone en manifiesto que podríamos, pues, por ejemplo, cargar un ciclo de batería en primavera y consumirlo en noviembre, pero ¿qué precio tendrían esos ciclos, ¿no? En el caso del hidrógeno nos pasa un poco similar. Si hablamos del hidrógeno como tal y destinamos las renovables existentes para producir hidrógeno, nos estamos dando cuenta pues que realmente estaríamos dimensionando de una manera que no sería totalmente eficiente. Si quisiéramos dimensionar para la producción, para que los electrolizadores funcionaran en invierno, todas las energías renovables, las renovables nos producirían vertidos en primavera. Y si realmente primavera-verano, si realmente dimensionamos para que esas energías renovables funcionen en primavera-verano, tendríamos los electrolizadores parados. ¿A qué nos lleva? A que la cadena de valor del hidrógeno, en nuestra opinión, cada vez que avanza, ¿no? La parte, hablaremos un poco de tecnología, la parte que tiene que ver más con los electrolizadores está un poco más resuelta, pero el transporte y distribución pues es complejo, el almacenamiento no está resuelto y un poco la parte adicional del consumo en los consumidores finales pues también. En este caso queremos hacer un pequeño matiz, una pequeña reflexión con respecto a nuestros compañeros de Portugal, que en el Plan de Acción de Biometano de Portugal proponen utilizar el CO2 biogénico. ¿Qué estamos intentando encontrar? Pues un mix energético global que permita disponibilizar todos los potenciales y que el hidrógeno y el biometano, por ejemplo, pueda tener una combinación. Si utilizáramos el CO2 biogénico resultante de los procesos de upgrading como elemento de transporte del hidrógeno, ¿a qué nos llevaría esto, ¿no? Pues que podríamos utilizarlo en la red de gas natural, aprovecharíamos la logística existente, podríamos distribuirlo y transportarlo, podríamos almacenarlo probablemente en almacenamientos subterráneos y sería consumido por el cliente final. ¿Cuál es la ventaja fundamental que vemos en todo esto? Que no habría que hacer nuevas inversiones, ¿no? En los clientes finales para utilizar esa situación. Dos datos, si realmente nos fuéramos al Plan de Acción de Portugal y lo extrapoláramos en España, los 163 teravatios hora de SEDIGAS, de gases renovables, de biometano, estaríamos pensando que si utilizamos el CO2 biogénico estaríamos hablando de un potencial de prácticamente 220 teravatios. En este caso, Portugal se plantea un 40% de aprovechamiento de esta capacidad de producción.
Si nosotros fuéramos menos ambiciosos, y según hemos comentado, pues con un 30%, si quisiéramos descarbonizar algunos sectores, bueno, pues por ejemplo, el doméstico tiene un consumo, una demanda anual de por encima de 40 teravatios hora. En este caso, con un 30% de los 66 que nos tocarían y almacenamiento, estaríamos descarbonizando en el 2030 pues el total del sector doméstico y aún nos sobraría biometano, ¿no? Entonces, estamos abogando porque no vaya solo el hidrógeno, sino que vaya combinado con la realidad de óptimo de eficiencia de producción y consumo. Muy bien. Bueno, me quedo con eso, ¿no? Con el bioenergético. Aquí, Fernando, en mi introducción he hecho hincapié, ¿no?, a los objetivos del PNIEC, ¿no? Y la pregunta es que desde la parte de Iberdrola, ¿cómo se está abordando, ¿no?, el reto de escalar la producción de hidrógeno verde para cumplir esos objetivos, ¿no?, que son importantes? Bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar y también un placer de estar aquí en mi escuela unos cuantos años después, ¿no? A ver, en Iberdrola apostamos por los grandes proyectos de hidrógeno, ¿no? Y apostamos por los grandes proyectos de hidrógeno porque pensamos que el hidrógeno donde tiene que estar es en aquellos sectores que actualmente consumen hidrógeno, como la fabricación de fertilizantes, la fabricación de productos químicos o en la industria que no tiene otra solución para descarbonizarse, ¿no? Hay soluciones para descarbonizar el calor a baja temperatura, residencial, el calor industrial por debajo de 400 o 500 grados, que siempre, por una cuestión termodinámica, si me permiten, va a ser más económico que el hidrógeno, porque el rendimiento de transformar electrones en calor en una bomba de calor que tiene un 300 o 400% de rendimiento comparado con un electrolizador que tiene un 60%, siempre va a ser mejor, ¿no? O incluso con una caldera eléctrica que tiene un 99%, ¿no? Entonces, hay sin embargo sectores que son los grandes consumidores de calor, la siderurgia, la cerámica, la fabricación de fertilizantes, que son grandes consumidores puntuales, no dispersos por el territorio, sino que están en algún sitio, y nosotros pensamos que el hidrógeno tiene que jugar un papel ahí. Y también tiene que jugar un papel en el transporte pesado, quizás en combustibles para aviación o combustibles para barcos, ¿no? Y entonces ahí es donde nos estamos centrando. Y ahí tenemos pues, el proyecto más grande de Europa, con sello IPCI. Tenemos un proyecto aprobado por Europa para fabricar hidrógeno en Palos y en Puerto Llano con 800 megavatios de electrolizadores, ¿no? Estamos preparados, tenemos 22 gigas de electricidad renovable en Iberia disponibles, invirtiendo en proyectos de almacenamiento para poder cumplir con las normativas de adicionalidad y de temporalidad que requieren para fabricar el hidrógeno verde, ¿no? Y nos hemos anticipado con la tecnología. Tenemos 3 plantas, 2 en operación, la más grande de Europa, de 20 megavatios en Puerto Llano, donde nuestros ingenieros, muchos de esta escuela, la hemos construido y la estamos operando y sabemos cuáles son sus problemas y sus virtudes. Tenemos otra en Barcelona y tenemos otra en construcción en Castellón. Entonces, conocemos ya la tecnología, tenemos la energía renovable y la capacidad para desarrollarla, y así es como lo afrontamos, ¿no? El problema es que, como digo, tenemos el proyecto más grande de 800 megavatios. La tecnología hoy en día necesita todavía ayudas para que la industria se lo pueda permitir, y somos el único país que está a la espera de que esos proyectos IPCI sean realidad, ¿no? Esta tecnología hoy en día, sin ayudas, no es competitiva para la industria, ¿no? Entonces, estamos preparados y así lo afrontamos, orientados a grandes consumidores y con la tecnología y las renovables, ¿no? Muy bien, Fernando. Bueno, yo me quedo un poco con lo que hemos dicho al principio, ¿no? Identificar bien el off-taker, ¿no?, que necesite el hidrógeno renovable y focalizar grandes proyectos orientados hacia ellos, y sobre todo las ayudas, ¿no? Es decir, que las ayudas vengan porque al final tiene que ser competitivo económicamente. Bueno, Dulce, Nuria te ha ayudado un poquito, ¿no?, en la entrada, porque está hablando un poco de esa parte del mix energético, ¿no? Pero la pregunta tuya iba dirigido a ese punto, ¿no? Es decir, ¿cómo el hidrógeno verde consideras que va a ser un vector clave para garantizar el suministro energético para España? Gracias, Emilio. Y muchas gracias al Congreso por contar con CEPSA
para poder venir aquí a contaros cuál es nuestra visión del hidrógeno, no solamente como un vector clave en la descarbonización y en la lucha contra el cambio climático, sino también para el desarrollo de la industria y el crecimiento económico. Y conectando con tu pregunta sobre garantizar el suministro energético, gracias a la transición energética, gracias a las renovables, España puede tener una posición muy competitiva a nivel energético. España ya es capaz de producir el hidrógeno verde más barato de Europa y los derivados de hidrógeno más baratos de Europa. Hemos hablado, o se ha comentado aquí, de que el hidrógeno se utilizará para descarbonizar sectores difíciles de descarbonizar, el hidrógeno en el sector industrial, en el transporte terrestre por carretera, sus derivados amoníaco y metanol para el sector marítimo y también otros derivados para la aviación. ¿Por qué digo que el hidrógeno puede ser el más barato de Europa? En primer lugar, por la electricidad renovable. Ya en España contamos con una red de generación eólica y solar distribuida por toda la península y bien conectada con una red ultramoderna. Esta energía renovable supone entre el 70 y el 80% de los costes de producción de hidrógeno. Bien, pues España la produce mucho más barata que Europa. En Alemania, en Europa la tecnología que utilizan es la eólica marina, que es más cara que la tecnología que utilizamos en España. Igual los costes eléctricos pueden ascender a 100 euros megavatio hora. En cambio, en España y en concreto en Andalucía, estos costes pueden reducirse a la mitad. Y digo sobre todo Andalucía por sus recursos renovables. Más horas de sol que en el resto de Europa, localizaciones con muchas horas de eólica. Con lo cual, eso nos hace muy competitivos. Otro motivo, ya existe una demanda industrial en España capaz de lanzar esta nueva industria, la del hidrógeno verde. Y, en tercer lugar, nuestra red portuaria, nuestra infraestructura portuaria que nos permite conectar toda la península, pero también nos conecta con Europa y con otras localidades del mundo, porque nosotros pensamos que la oportunidad no es solo garantizar el suministro energético en España, también es poder exportar y exportar a Europa. En este sentido, fundamental la colaboración con las administraciones públicas, pueden impulsar muchísimo esta industria, por ejemplo, agilizando toda la tramitación de los permisos necesarios, como mencionábamos antes, liberando fondos europeos. Esta es una industria que atraerá a otra industria para suministrar toda la cadena de producción y de transporte de hidrógeno y que generará crecimiento, generará empleo. Ya hemos hecho un estudio con Manpower que habla de que en 2040 se generarán en Europa unos 1,7 millones de puestos de trabajo, pero sobre todo en España, unos 180.000 calculaban ellos, por delante del Reino Unido, por delante de Alemania, por delante de Francia. Pues para nosotros esto es una oportunidad, no solamente para descarbonizarnos, sino también para desarrollar el sector industrial de España y garantizar nuestro suministro. Muy bien, Dulce. Yo creo que el enfoque está claro, ¿no? Es decir, al final volvemos a hablar de los fondos, ¿no? Es decir, la necesidad de incorporar los fondos. Y yo creo que, con Beatriz, contigo vamos a entrar en una pregunta un poco más técnica. No hemos hablado del off-taker, en este caso Repsol es un productor y consumidor de hidrógeno, ¿vale? Es decir, de hidrógeno entendido, como hablábamos antes, como hidrógeno gris. La pregunta es que cómo estáis adaptando, ¿no?, las operaciones para este hidrógeno renovable, hidrógeno verde. Muchas gracias, Emilio, y buenos días a todos. Es un honor estar participando este año en Civitec. Pues los complejos industriales de Repsol se están transformando. Van a ser polos multienergéticos capaces de fabricar productos esenciales con baja o nula huella de carbono. Y el hidrógeno renovable, sin duda, va a ser uno de los pilares fundamentales para poder conseguir esta transformación, que tiene como objetivo último llegar a nuestro compromiso de 0 emisiones netas en 2050. Como decías, Repsol a día de hoy es el principal consumidor y productor de hidrógeno en España, con unas 360.000 toneladas anuales, casi el 60% de la demanda nacional. Y lo que vamos a hacer es sustituir ese hidrógeno que llamamos a día de hoy gris o convencional por hidrógeno renovable, la misma molécula que llevamos décadas produciendo, ¿no?, y manejando, pero distinto método de producción. Además, Repsol está integrado a lo largo de toda la cadena de valor del hidrógeno, desde la propia generación de la electricidad renovable, pasando por los proyectos de producción de hidrógeno y en el consumo, ¿no?, tanto en nuestros complejos multienergía
como suministrando a industrias vecinas y al sector movilidad, donde pues, tenemos la intención de promover una red de hidrogeneras en los principales corredores logísticos. El hidrógeno en la industria se utiliza, bueno, el 90% del hidrógeno se usa a día de hoy en la industria. En concreto, en los complejos de Repsol, pues se usa para producir combustibles, materiales poliméricos, productos que necesita la sociedad, ¿no? Y que van a tener de forma directa una menor huella gracias al uso del hidrógeno renovable. Pero no solo lo vamos a utilizar para sustituir el hidrógeno gris. Una gran palanca de consumo va a ser la producción de nuevos combustibles, biocombustibles y combustibles sintéticos, ¿no? que para ellos es esencial el hidrógeno renovable. La estrategia en Repsol está dividida como en dos fases. La primera, en la que ya estamos bueno, con muchos proyectos que ahora os contaré, con horizonte temporal 2027 y un objetivo de producción equivalente entre 500 y 700 megavatios y una segunda fase a 2030, no mucho más allá, donde la ambición ya crece a los 2,4 gigavatios. Entonces, si nos enfocamos en la primera fase, lo que estamos haciendo es promover polos regionales en torno al hidrógeno para acoplar la producción y la demanda y que realmente esos ecosistemas sean eficientes, ¿no? Estamos promoviendo los valles regionales del hidrógeno en todos nuestros sites y también proyectos nacionales para el impulso conjunto del hidrógeno con todos los actores de la cadena de valor, ¿no? Como el Spanish Hydrogen Network, que es la alianza SIGN. En concreto, hablar brevemente de nuestros proyectos. En la península ibérica estamos ya trabajando, tenemos 8 proyectos, uno en Portugal, en Sines, en nuestro complejo petroquímico, los otros 7 en España. Tenemos ya un electrolizador en operación en Petronor, en Bilbao, de 2,5 megavatios, se puso en marcha en octubre del 23 y ya está produciendo y ese hidrógeno renovable está siendo utilizado en nuestro complejo de Bilbao. El segundo electrolizador de 10 megavatios, también en el puerto de Bilbao, en esta ocasión, ya ha tomado la decisión final de inversión y va a alimentar una futura planta demo de combustibles sintéticos. Después tenemos otros 2 proyectos de medio tamaño en Coruña y en Puerto Llano, que en su fase inicial tendrán 30 megavatios y han sido pues, seleccionados por el IDAE en el programa Cadenas de Valor del PERTE. Y, por último, los 3 más grandes proyectos en los que estamos trabajando en Bilbao y Cartagena, 100 megavatios respectivamente, ambos proyectos denominados IPCEI, ¿no? Proyectos importantes de interés común europeo. Como decía Fernando, seguimos esperando todavía en España, por desgracia, que eso se traduzca en unas ayudas directas a los proyectos, pero esperamos que en breve ya salga, bueno, se transponga y podamos viabilizar, ¿no? Y hacer esos números del caso de negocio. Y el proyecto de Tarragona, de 150 megavatios, que es el más grande, anunciado ahora por el momento, que tiene un Innovation Fund Large Scale de la Comisión Europea del año pasado, ¿no? Entonces, todos estos proyectos están muy avanzados ya en fases de ingeniería. Los 3 más grandes toman FID este mismo año, 2024, y bueno, pues esperamos que sean una realidad muy pronto. Decir, para terminar, que no solamente vamos a producir hidrógeno a partir de electrolisis de agua, aunque sin duda va a ser la tecnología que más utilicemos, ¿no? en todos estos proyectos, sino también vamos a hacer uso de nuestros reformadores industriales, esas instalaciones que ya tenemos, para producir hidrógeno renovable a partir de biometano. Muy bien, Beatriz. Oye, una visión, yo creo que al final estamos aprendiendo del hidrógeno y los usos, ¿no? Es decir, y cómo producirlo. Bueno, Cristina, vuelvo contigo y yo creo que la pregunta es obligada, ¿no? Ha salido en todo, es decir, todos los ponentes hablan de esos desafíos técnicos y económicos, ¿no?, a los que se enfrenta para producir hidrógeno. Aquí la pregunta es qué papel juega, ¿no?, la Unión Europea para crear esas condiciones óptimas. Sí, bueno, muchas gracias y muchas gracias también a mis compañeros en el panel, porque yo creo que además todos coincidimos, ¿no?, en quizá en lo que se dice aquí en inglés, ¿no?, bueno, la dirección del viaje. A ver, yo creo que la Unión Europea lo que tiene que hacer, lo puedo decir con palabras de manera muy sencilla, luego es muy difícil, ¿no?, ponerlo en práctica, pero tiene que crear el marco legislativo adecuado para crear estabilidad a las inversiones y también, en segundo lugar, tiene que apoyar financieramente el desarrollo de hidrógeno renovable
todo lo posible. Digo todo lo posible porque la financiación pública es una parte. Entendemos que producir hidrógeno verde hoy día es más costoso que producir otros hidrógeno de otros colores, pero lo más importante es tener un marco legislativo estable para poder atraer inversiones europeas y también de países de fuera de la Unión Europea. A ver, yo creo que en 2 años hemos hecho un recorrido bastante largo en materia de hidrógeno. Lo primero que hemos hecho es terminar prácticamente de adoptar el marco legislativo. Precisamente en diciembre los colegisladores en la Unión Europea, que son el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo, alcanzaron un acuerdo político sobre el paquete de descarbonización, donde se incluye legislación sobre el hidrógeno, y este reglamento pues, se va a publicar posiblemente hacia finales de mayo, primeros de junio. Con eso nosotros tenemos el marco legislativo completo. Todos, algún compañero mío en el panel ha hecho ya referencia a actos delegados que se adoptaron el año pasado, en concreto referentes a la adicionalidad, a la definición del hidrógeno renovable. Y nos queda otro acto delegado que se centrará básicamente en qué productos entrarían dentro de la definición de hidrógeno con bajas emisiones de carbono. O sea, con esto ya completaríamos el marco legislativo. Quizá lo más importante, además de este marco legislativo, que es, como digo, quizá las reglas del juego necesarias para poder producir hidrógeno, poder importar hidrógeno también, tenemos unos objetivos que yo les llamo objetivos políticos importantísimos, que son los que se incluyen en la estrategia REPowerEU, es la estrategia que todos los presidentes y primeros ministros de la Unión Europea adoptaron tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, donde pretendemos que en la Unión Europea se produzcan, sé que son objetivos muy ambiciosos, pero son esos 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable y también importar la misma cantidad. Sabemos que esa cifra es muy ambiciosa, pero creemos que es importante tener esa cifra, aunque sea aspiracional, para poder alcanzarla. También la Comisión Europea, la primera comunicación que adoptó en este mandato fue sobre hidrógeno renovable, o sea, con una serie de objetivos también, como por ejemplo alcanzar 6 gigas de electrolizadores instalados en el año 2025, que sabemos que no vamos a alcanzarla, pero estamos defendiendo esos objetivos. También creación de los valles de hidrógeno, que esperemos que estén también terminados para el año 2030. Bueno, son una serie de objetivos políticos que estamos intentando traducir en esa legislación. Luego también hay un tema fundamental, que son las infraestructuras, o sea, las infraestructuras, lo que se llaman los hidroductos, ¿no? Y aquí nosotros tenemos también un reglamento que es se llama el Connecting, donde hay proyectos de interés común y proyectos de interés mutuo, que también alcanza o abarca proyectos con países, o sea, entre países de la Unión Europea y países terceros. Y os puedo decir que en la lista de proyectos que se han adoptado en el mes de noviembre dentro de este reglamento, 65 han sido en total 166 proyectos, de los cuales 65 se refieren al hidrógeno y a los electrolizadores. O sea, no todos sobre infraestructura, pero que abarcan distintos proyectos sobre hidrógeno que la Comisión Europea puede financiar en parte. Junto a ello, también creamos lo que se llama el Banco del Hidrógeno, donde la primera subasta ya la lanzamos en noviembre del año pasado y estamos preparando ahora las siguientes subastas. Tenemos un presupuesto que no es muy elevado, son 2.200 millones de euros, pero esperamos poder ampliar esa cantidad. Y luego también estamos trabajando con países terceros porque quizá esta cifra que nosotros pusimos en el REPower, ¿no? Y también el trabajo que hacemos en la Unión Europea en otros países, sabéis que la Unión Europea representa alrededor del 9% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos una actividad diplomática muy intensa con todos los países del mundo para poder cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Y el hidrógeno es uno de los temas en los que últimamente estamos trabajando con todos aquellos países que pretenden producir hidrógeno renovable
exportarlo a la Unión Europea. En este sentido, hemos concluido lo que le llamamos nosotros memorandos de entendimiento sobre hidrógeno renovable con Egipto, Marruecos, Japón, Namibia, Ucrania, Noruega, Azerbaiyán, India, Uruguay y Argentina en este momento. También estamos en proceso de expandir estos memorandos de entendimiento que no son vinculantes, pero sí que establecen un marco para las posibles futuras exportaciones de hidrógeno a la Unión Europea. Y en este sentido estamos también trabajando en proceso de certificación para ver que el hidrógeno verde que se exporta a la Unión Europea pueda cumplir con las normas que nosotros tenemos dentro de nuestra legislación. Y esto es un poco, yo diría, el marco general que tiene la Unión Europea en hidrógeno. Por lo tanto, para concluir, creo que han sido 2 años donde hemos hecho mucho porque partíamos prácticamente de cero. Y bueno, ahora lo importante es poder aplicar esa legislación, poder aplicar también la financiación pública por parte de la Unión Europea y de los Estados miembros. Y tercero, que esto sirva para poder atraer las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos políticos que nos hemos marcado en la Unión Europea. Muchas gracias. Muy bien, Cristina. Bueno, pues nos queda poco tiempo. Yo creo que para una ronda va a ser difícil. Si queréis, puedo hacer una pregunta general y de forma rápida respondemos todos. En el resto de preguntas ya habéis contestado prácticamente todo, movilidad, ¿no? Mix energético. Hay una pregunta que tenía especialmente para Cristina que creo que se podía responder todo el mundo, es decir, que era ¿qué diferencia de estrategia pensáis que se está adoptando entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Es decir, sabéis que ahí están hablando de hidrógeno renovable, están diferenciando entre verde y rosa y también se está, aunque con el banco del hidrógeno se está empezando a hacer, ahí se está incentivando más al off-taker, ¿no? Al uso del off-taker. Bueno, yo creo que puede ser algo rápido y terminar con eso. Perdón. ¿Quién se anima? ¿Nuria? Sí, ¿Fernando? Yo quizá veo 2 diferencias principales. Una de ellas es que en Estados Unidos se está apoyando también el hidrógeno azul, por ejemplo, no solamente el hidrógeno renovable. También están ayudando a esa transición, ¿no? Aceptando otras opciones, otros colores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y ese hidrógeno que se fabrica al capturar el CO2 también está contando, ¿no? para su plan nacional de descarbonización. Aquí en Europa, de momento, estamos apoyando sobre todo el hidrógeno renovable y vamos a intentar que ese sea siempre la prioridad. Y otra diferencia es que el IRA, el sistema de ayudas, ¿no? que se configuró en Estados Unidos, y bueno, lo que hace es apoyar la producción, no solo el CAPEX, sino también el OPEX, ¿no? O sea, incentivando con una serie de euros por kilo de hidrógeno producido. Es verdad que al inicio nos pareció que iba a ser mucho más atractivo que el sistema europeo, pero recientemente ya se ha ido aterrizando y bueno, hay similitudes porque también van a contar con adicionalidad, correlación horaria y demás para poder considerar el hidrógeno como renovable. O sea que bueno, al final no va a ser tanto más atractivo de lo que parecía en un principio, pero hay cosas que son interesantes y que yo creo que ya en el banco del hidrógeno, como decía Cristina, las estamos adoptando. Muy bien, gracias, Beatriz. ¿No? ¿Misma? Sí, Nuria, sí. Pues yo creo que muy similar, ¿no? a lo que comenta Beatriz. En este sentido, yo creo que la parte fundamental creo que viene por el tema de las ayudas, cómo lo están fomentando en Estados Unidos y cómo lo estamos llevando a cabo aquí. Efectivamente, estoy de acuerdo que es verdad que con el Banco Europeo del Hidrógeno ir a la subasta y establecer el precio y ver un poco cómo se cubre ese gap, pues nos va a dar oportunidades a todos. Pero es que el fundamental yo creo que está un poco en cubrir ese OPEX, ¿no? Al final, tanta dependencia de la renovable no nos deja otra visión que poder ver cuánto se puede limitar esa renovable para esa producción de hidrógeno. Y es que es cierto que si quisiéramos ir a una producción de hidrógeno que tuviera sentido, la realidad es que deberíamos poder tener un precio de la electricidad estable. Con la volatilidad de precios y mercado que tenemos actualmente, y además comparando un poco también con Estados Unidos, ¿no? Si ellos están cubriendo el OPEX, es una de las maneras también de poder abordarlo en ese sentido, ¿no? Nos quedamos un poco fuera porque las ayudas que se dan al CAPEX pues no cubren la necesidad, sobre todo durante toda la vida útil, ¿no? ¿Yo? Sí, Fernando. Sí. Vale. Sí. Bueno, coincido básicamente con lo que han comentado. Creo que las ayudas a la producción, incluyendo todos los costes, son más interesantes
Y también me quería quedar con una cosa que comentó mi compañera de CEPSA al principio, que es la oportunidad que tenemos en España por tener la renovable más barata de Europa, ¿no? Y que es una forma también de incentivar que la industria llegue aquí, no que produzcamos hidrógeno para que la industria se haga en Alemania o en otros sitios, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de ayudas más orientadas a la demanda, más orientadas a la producción, reconociendo todos los costes y, sobre todo, mitigando el riesgo que tiene el industrial, porque al final el precio a largo plazo del hidrógeno gris comparado con el hidrógeno verde va a depender de cuál es el precio del gas a largo plazo y eso nadie lo sabe. Entonces, al final, marcos de ayudas que mitiguen ese riesgo de tomar decisiones upfront, ¿no? Son muy interesantes, ¿no? Y son interesantes también, insisto, en comentando lo que decía mi compañera, ¿no? Es decir, así podremos traer industria aquí. Si tenemos la renovable más barata, tendremos el hidrógeno verde más barato y lo podremos tener aquí para industrializar nuestro país, ¿no? Muy bien, gracias, Fernando. Pues Dulce. Realmente poco más que añadir, mis compañeros lo han expresado muy bien. Existen diferencias, pero creo que es importante señalar también que en Europa ya hay una demanda anunciada. En concreto, en el centro de Europa, Alemania tiene una estrategia que anima el desarrollo. Bueno, ya están anunciando consumos de hidrógeno muy importantes, van a ser grandes importadores. Entonces, yo creo que es importante señalarlo en el sentido de que nosotros, bueno, se creará una red de hidroductos, pero mientras eso llega, creemos que la forma más ágil de transportar, ahí tenemos una oportunidad muy importante y es la forma más ágil de transportar a Alemania, de transportar a Europa, que es vía marítima, por barco. Nosotros en ese sentido ya estamos colaborando con el puerto de Róterdam para crear el primer corredor marítimo de hidrógeno verde que permitirá unir los dos puertos más importantes y asegurar la cadena de suministro entre los dos puertos más importantes de Europa, Róterdam y Algeciras, donde estará ubicado nuestro Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. Quiero decir que oportunidades hay en Europa. Es verdad que tenemos que mirar a Estados Unidos, ver qué diferencias hay en tema legislativo, en tema de ayudas, en qué tipos de hidrógeno se incentivan, pero aquí tenemos mucha oportunidad de creación de empleo, de creación de desarrollo y muchos proyectos. El nuestro de 2 gigavatios en 2030 estará en marcha y creo que también tenemos grandes oportunidades que aprovechar aquí. Muy bien, pues bueno, los 5 minutos, si queréis, los aprovechamos para un titular, ¿vale? Que siempre nos quedaremos. Yo creo que habéis hecho un resumen donde las grandes empresas podemos ver que hay una apuesta, ¿no?, de futuro por el hidrógeno, que estamos aprendiendo, ¿no?, al final a entender la tecnología, a entender los usos, a entender qué más aplicaciones puede tener, que yo creo que es lo importante. Me quedo con la reflexión de que tenemos una gran oportunidad, ¿no?, en España, porque tenemos una energía renovable y barata y que tenemos que hacer crecer la industria aquí. Yo creo que ese es el mensaje, es decir, es una oportunidad única. Y si quieres, Beatriz, empieza tú por ese titular y volvemos para acá, ¿vale? Contigo, Nuria. Pues simplemente decir que más allá de las ayudas, ¿no?, es necesario un marco regulatorio claro y un sistema fiscal estable y favorable para el desarrollo de estos proyectos que son intensivos en capital, pero que pueden proporcionar a la industria esa oportunidad, ¿no?, de que la industria española esté en la transición energética, sobreviva a ella y crezca. Muy bien, Dulce. Bueno, yo de acuerdo con lo que dice mi compañera de Repsol, pero sí que quería decir que creo que por lo menos en CEPSA creemos que las empresas tenemos una responsabilidad y ahora hay una oportunidad fundamental con la transición energética, una oportunidad que somos capaces de aprovechar para generar empleo, para generar valor, para posicionarnos y, por supuesto, para descarbonizar. Y yo creo que ahora no estamos llegando tarde y estamos en el momento de hacerlo. Muy bien, me quedo con eso. Es decir, no estamos llegando tarde. Es decir, yo creo que es la clave, ¿no? Tenemos objetivos 2030, parece que vamos corriendo, pero no llegamos tarde. Es decir, ¿no, Fernando? Es decir... Bien. Yo, como comparto el mensaje de que tenemos una oportunidad, que hacen falta marco regulatorio estable, que hacen falta las ayudas, no me voy a repetir. Querría decir lo otro que falta, que es desarrollo de redes eléctricas, ¿no? Estamos hablando de electricidad renovable y esa electricidad renovable necesita unas inversiones en redes que no están, el marco regulatorio de las redes no está pensado para la descarbonización, ¿no? Está pensado para un crecimiento moderado del país y con todos estos proyectos hacen falta inversiones en redes.
inversiones en redes, inversiones en almacenamiento eléctrico, ¿no? Lo demás yo creo que ya es compartido por todos. Sí, sí, Fernando, yo ese mensaje lo iba a decir al final, ¿no? Pues no estaba dentro de hidrógeno renovable, pero creo que la parte de transporte, ¿no? Y distribución de redes es fundamental si queremos aumentar el consumo eléctrico, es decir, es clave. Bueno, Nuria. pues yo, por no repetirme mucho con mis compañeros, voy a lanzar así como alguna reflexión. En este sentido, yo creo que el hidrógeno, por supuesto, va a ser una parte fundamental en esa descarbonización, pero lanzo algún mensaje más, ¿no? Para nosotros será un modo de dar flexibilidad al sistema eléctrico. ¿Tiene que ser intermitente o no? Lo dejo ahí las preguntas. Debe ser flexible, es decir, podremos apagar y encender el hidrógeno. ¿A cuántos megavatios tenemos que irnos a una planta de hidrógeno para que realmente funcione las horas para las que está destinadas, ¿no? De verdad creo que, en nuestra opinión, ir a muchas horas de funcionamiento con el hidrógeno va a ser complejo, si no está muy pegada a la ubicación concreta que le vaya a consumir, y apostamos un poco más por un sistema de flexibilidad y que permita el almacenamiento de esa energía eléctrica y que permita consumos cuando se pueda, ¿no? En ese sentido. Totalmente de acuerdo. Bueno, Cristina, terminamos con tu última reflexión. Muchas gracias. Bueno, yo representando a la Comisión Europea, creo que mi titular sería quizá el mismo que cuando empecé, ¿no? Que estamos en un proceso de descarbonización que incluye una transición energética que es imparable. El hidrógeno renovable formará parte de ella. Y como han dicho también mis compañeros en el panel, estoy de acuerdo en que tenemos que tener un marco regulatorio estable, que está prácticamente terminado. Estoy también de acuerdo en que necesitamos inversiones en redes, en transporte. Y bueno, pues yo creo que en la Unión Europea tenemos muy clara esa dirección de viaje, estamos trabajando en ello y nos gustaría seguir trabajando en adelante con todos los Estados miembros y con los representantes de las empresas para poder hacer que este objetivo sea una realidad. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Bueno, queda solo un minuto, ¿vale? Hago el cierre final. Al final, yo creo que el objetivo del panel lo hemos conseguido, sobre todo es un poco tener una visión más clara hacia dónde va el hidrógeno, ¿no? Es decir, y cómo va a impactar dentro del mix energético. Yo creo que era fundamental, porque a veces estas nuevas tecnologías pasa como champán, ¿no? Cuando se abre, sube muy rápido como la espuma, ¿no? Y luego parece que nos bajamos. Yo creo que lo que ocurre es que con todas las nuevas tecnologías hay que entenderlas, ¿no? Es decir, poner unos plazos muy cortos al final pues nos lleva a unas metas que son difíciles de conseguir, pero yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande y aquí las empresas tractoras en España lo están demostrando. Es decir, nos están diciendo cómo están aprendiendo de dónde va a llegar el hidrógeno y cómo tenemos que utilizarlo. Y bueno, también desde Europa, también esa apuesta fuerte y ese conocimiento también de las necesidades de las empresas y de los off-takers para su uso. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por ese enfoque tan claro que yo creo que todo el mundo estaba deseando, porque empezábamos con el primer panel más técnico y nada, deseando poder veros el año que viene aquí en Civitec y nada, oye, pues muchísimas gracias por todo. Gracias, Cristina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo añadiría que efectivamente, Emilio, objetivo cumplido a la hora de ayudarnos a trasladar tanto los desafíos como las oportunidades que ofrece el hidrógeno renovable. Hay que estar actualizado en todo. Te pido disculpas porque no estaba actualizada yo. Culpa mía por no haber mirado la última escaleta cuando he presentado el panel. Enhorabuena por esa gran moderación y por hacer entender incluso a los periodistas como yo, pues cuál es la fotografía actual, la radiografía de ese impulso del hidrógeno, ¿no? Decía Cristina Lobillo que la transición energética es imparable y me quedo también con ese titular de no vamos tan tarde. Ese objetivo Net Zero 2050 está ahí, lo podemos alcanzar. Qué interesante, desde Naturgy, como Nuria nos hacía ese análisis de la cadena de valor con todas las dificultades que entraña trabajar con hidrógeno verde. No hay que perderlos de vista, no puede ser como el champán, ¿no? Que nos quedemos solo con la efervescencia. Hay que poner el foco también en esas dificultades. Desde Iberdrola, Fernando recogía muy bien el guante de lo que decía Dulce desde Cepsa, ¿no? Ofrecemos un hidrógeno verde que puede ser el más barato de Europa y Fernando decía, bueno, pues traigamos a las empresas, a las industrias, atraigámoslas gracias a ese precio. Y desde Repsol también ha sido fundamental entender una empresa que es la mayor consumidora, la mayor productora de hidrógeno y por tanto también tiene esa capacidad de realizar
impulsar ese cambio que lo entendamos todos. Bueno, no llegamos tarde y tampoco llegamos tarde a una pausa para el café, si les parece. Es momento, yo creo que hemos cogido ya mucho impulso y nos hace falta un poco de cafeína. A la vuelta, que va a ser a las 12:05, ¿verdad, Carmen? Sí, aproximadamente 12:05, 12:10, para seguir con el resto de paneles. Muchísimas gracias por su atención.